Donald Trump quedó como en ridículo luego de que se armara todo un escándalo por el cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, mi gente. Y bueno, ¿quién es frontera del Paso, Texas? Ciudad Juárez, claramente nosotros México. Y esto ocurrió a principios del día, como en la madrugada, como a las 5 de la mañana, y pues había mucha especulación. Esto que sucede, esto que se había informado, este cierre del espacio aéreo, solamente se hace cuando hay un peligro inminente o sobre todo cuando ya hay una incursión militar, cuando hay una zona de guerra o cuando Estados Unidos está en guerra con otra nación. Empezaron las especulaciones de que posiblemente ya iba a haber una invasión, mi gente, y luego empezaron a desarrollarse las cosas y les digo que todo quedó en ridículo porque van a ver cómo se desarrolló toda esta historia. Pero bueno, empezó con esta cuestión en la madrugada. Y luego empezaron a decir, no, se cerró el espacio aéreo porque había drones de cárteles mexicanos. Fíjense nada más. También aquí justificando, aplicando la vieja confiable de Trump y del gobierno de Estados Unidos. ¿Para qué? Para culpar a los cárteles mexicanos. ¿Por qué los quiere culpar? Siempre para poder invadir, para poder entrar a México. Acuérdense que nos tiene en la mira todavía. Claro, se topa con pared, se topa con la presidenta de México, pero como siempre, la vieja confiable, culpar a México, culpar a los cárteles mexicanos, y resultó que no fue cierto, mi gente, porque sí había un objetivo, algo ahí rondando por el aeropuerto, pero nada que ver con los cárteles. Pero todo empezó así, mi gente, bien temprano, y pues se hizo el anuncio. La FAA, cierra espacio aéreo en El Paso, Texas, y suspende todos los vuelos por 10 días. No solamente era en un día, no. 10 días. Les digo que esto solamente es una cuestión gravísima. Es algo cuando se aplica porque hay un conflicto bélico. Y les digo, no había ocurrido desde que habían sucedido los ataques terroristas del 11 de septiembre desde el 2001. Un aviso publicado en el sitio web de la Agencia de Regulación Aérea, la FAA, por sus siglas en inglés, indicó que las restricciones temporales de vuelo eran por razones especiales de seguridad. El cierre no incluye el espacio aéreo mexicano, solamente del lado estadounidense, porque hay veces que en la zona de Ciudad Juárez y El Paso, como son ciudades literal hermanas, pegadas, muchas veces los aviones comerciales o incluso aviones militares cruzan de ambos lados. Es algo muy común en esta zona, pero aquí solamente era del lado estadounidense, el lado de Estados Unidos, del Paso, Texas. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos anunció el cierre del espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional del Paso durante 10 días, suspendiendo todos los vuelos hacia y desde el aeropuerto. O sea, no podían salir aviones desde El Paso y no podían llegar ninguno. Un aviso publicado en el sitio de esta agencia indicó que las restricciones temporales de vuelo eran por razones especiales de seguridad. Y ahorita van a ver el verdadero por qué ocurrió todo esto, mi gente. Porque, les digo, empezaron las especulaciones. El gobierno de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos no era completamente claro. Eso sí, mentía. ¿Qué dijo? Fueron cárteles, eran drones de los cárteles, mi gente. Nos están invadiendo, nos están mandando droga, etcétera, etcétera. Pero el aviso no proporcionó detalles adicionales. El cierre no incluye el espacio aéreo mexicano. Y bueno, pues así comenzaba la madrugada, así comenzaba el día de hoy. Luego empezaron a decir, no, ya se cancela todo, ya se suspende este aviso de suspensión durante 10 días de todo el espacio aéreo de El Paso, Texas. Decían, es que, ¿saben qué? Hubo una incursión de drones de cárteles mexicanos. Así lo anunciaron, y que, claro, el ejército de Estados Unidos, el gobierno, era muy firme con esta cuestión y que no iba a permitir ninguna incursión y que iba a ir contra los cárteles, etcétera, etcétera, ¿no? Empezaron a decir que no, aquí se tiene que respetar todo el territorio y no vamos a permitir ninguna incursión. Así no, y toda la gente estaba comprando esta versión, esta falsa bandera. ¿Por qué? Porque le alimenta al pueblo estadounidense, le alimenta
a los medios de comunicación este anuncio del gobierno de Estados Unidos, que claro, uno cuando lo lee dice, no hombre, o sea, todo el espacio aéreo van a cerrar por unos simples drones de los cárteles, porque sí, ¿qué sucede? Claramente la verdad, hay incursiones de estas organizaciones criminales que claro llevan sustancias. Es una de las formas que lo hacen. Dice que hay incursiones de hasta como 3 veces al día o más, los 365 días del año, mi gente. En ese caso, pues todo el año iba a estar cerrado el espacio aéreo de todo El Paso, Texas, por solamente 2 incursiones, mi gente. O sea, iba a ser una exageración por esto que estaban diciendo. Entonces yo cuando escuché esto dije, no, esto me suena a otra cosa, nomás que para ocultarlo que te dice el gobierno de Estados Unidos, que es igual a Donald Trump, que miente a diestra y siniestra. Bueno, ¿cuál era la verdad? Bueno, antes de eso, mi gente, sí hubo incursión de algo, pero adivinen de qué era. Era un globo. Porque, claro, el ejército de Estados Unidos se movió. Y por esta alarma, pues empezaron a mover, ya saben, Apaches, que son helicópteros de ataque, aviones de todo tipo, ¿no? Y policías y el ejército. Vieron, miren, aquí andan los drones, nos van a atacar. Bueno, era un globo, un globo de fiesta, mi gente. Claro, lo derribaron, pero pensaban, que era un dron de los cárteles. Una versión más sobre El Paso. Un funcionario de Estados Unidos declaró a Fox News, este medio conservador y que tiene mucho alcance en Estados Unidos, herramienta también para propaganda del MAGA de Trump, que el ejército habría derribado un objetivo que inicialmente fue catalogado como un posible dron extranjero. Un dron extranjero, no, un dron mexicano, un dron de los cárteles mexicanos. Pero después se terminó que era un globo de fiesta. O sea, todo lo que movieron, todo lo que se especuló, todo el show que armaron, mi gente, por un simple globo. La confusión había derivado en el cierre total del espacio aéreo en El Paso, Texas. Bueno, esta es una de las cosas por la que también el gobierno miente. Claro, sí entró un globo y ¿qué dijeron? Es un dron de los cárteles. Miren, nos están invadiendo, nos están trayendo drogas, nos están trayendo de todo tipo, ¿no? Casi está. Ahora sí que se les podría ocurrir, miren, con los drones cruzan a la gente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la verdadera razón por la que se cerró el espacio aéreo, mi gente? En Texas, en El Paso, Texas, frontera con México. Bueno, afirman que el cierre del aeropuerto del Paso fue para probar láseres antidrones. Sí, mi gente. En el aeropuerto de El Paso, Texas, está muy cerca otro aeropuerto, pero es de una base militar de Estados Unidos, que es de todas las que tiene. Bueno, ahí en El Paso, Texas, hay una muy grande que se llama Fort Bliss. Bueno, están haciendo ejercicios militares, están probando nuevas armas que deshabilitan GPS. Y bueno, ya escucharon que son armas láser que están contra drones. Sacan la excusa, no, es que son drones, todo esto es para combatir a los cárteles que utilizan estos drones, pero no, son para combatir drones claramente más grandes, como los drones iraníes, los Shahed, que pues ahorita sigue el conflicto Rusia y Ucrania. ¿Qué pasa? Bueno, pues estos aparatos que deshabilitan sistemas electrónicos, deshabilitan GPS y ataques láser, como lo podemos ver. ¿Qué pasa? Bueno, pues afectan a las aeronaves comerciales, sobre todo a las de pasajeros. ¿Y qué pasa con la agencia de Estados Unidos? Con la Agencia de Regulación Aérea, la FAA, perdón. Bueno, entonces dijo, oye, están utilizando estos aparatos, estas cosas aquí muy cerquita, el ejército, y no me ha notificado. Entonces, pues ellos actuaron y hicieron el anuncio. Y luego le preguntaron al gobierno, al ejército, y dijeron, no, es que hay un dron. O sea, no se coordinaron, mi gente. No se coordinaron y hicieron un despapay, hicieron todo un cochinero. Y bueno, pues les digo, esto es como actúa el gobierno de Donald Trump. Dice, la versión contradice a la inicial del secretario de Transporte de Estados Unidos,
que señaló que el cierre del espacio aéreo fue por la presencia de narcodrones. Entonces la agencia pues dio la notificación, ok, se va a cerrar todo esto porque me están informando que son por drones, pero realmente son por ejercicios militares de Estados Unidos. Inicialmente el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que la Administración Federal de Aviación había suspendido los vuelos en el aeropuerto del Paso, argumentando razones de seguridad por el sobrevuelo de presuntos drones del cartel de narcotráfico. Por eso, les vuelvo a repetir, imagínense cerrar todo el espacio aéreo por 1 o 2 simples drones. Y no solamente eso, anunciar de que miren, se va a cerrar hasta en 10 días, no va a salir nadie y no va a entrar nadie. No, eso es una cuestión gravísima, como si fuese un conflicto. Literal, estaban diciendo, y hay unos conspiradores ahí en Estados Unidos, que el día 0 va a comenzar en El Paso, Texas, o sea que nos van a invadir claramente por la frontera, pero especialmente por El Paso, van a entrar a Chihuahua, que ya está habiendo muchos movimientos militares y, o sea, de todo tipo, armamento, equipo militar, y con este cierre de 10 días están diciendo algo que se está preparando Donald Trump y que está muy frustrado con la presidenta, con los cárteles, y pone el ejemplo de que los cárteles están mandando estas sustancias con estos drones, pero pues claramente nada que ver. También diciendo que los cárteles se están armando con armas chinas. Oye, pues el que les da las armas son aquí los vecinos, mi gente. Pero ya saben, siempre tratando de culpar a México y a China por sus problemas. Entonces les digo que empezaron a especular con esta cuestión de que, pues, imagínense 10 días. Les digo, es algo muy serio. Esto solamente se hace cuando hay conflicto, cuando están en un problema bélico Estados Unidos. Entonces empezaron estas especulaciones, pero bueno, al último se supo la verdad, que están probando con esta tecnología para derribar drones. Autoridades locales del Paso tampoco habrían sido informadas de los planes de las pruebas del Pentágono que se llevaron a cabo cerca de la base militar Fort Bliss, la que les decía al comienzo, de acuerdo con el alcalde, el jefe de la policía y la congresista Verónica Escobar. Esta decisión innecesaria ha causado caos y confusión en la comunidad del Paso. Esto nunca debió haber pasado, se quejó el alcalde Renard Johnson en declaración a la prensa. No se puede restringir el espacio aéreo sin coordinar con la alcaldía, es inaceptable. Y bueno, pues vamos a ver qué consecuencias va a tener esto después de los días que tantos millones de dólares va a haber de pérdidas, porque esto es lo que pasa. Porque sí, claramente hubo retrasos aéreos, porque les digo, esto comenzó en la madrugada hasta que ya por la mañana, como a las 9, 10 de la mañana, ya se esclaró y se quitó la restricción y bueno, pues todos los pasajeros varados y sobre todo el comercio. Y bueno, pues así pasó la cuestión, mi gente. En la mañanera, aquí en México, le hicieron la pregunta a la presidenta. Vamos a ver su reacción por esta cuestión de este cierre del espacio aéreo de El Paso, Texas, que no es una cosa menor, mi gente. Por eso les digo, esto solamente sucede en una crisis, en un estado de guerra. Y les digo, ya empezaron con las teorías de que era muy probable que nos iban a invadir. Yo soy de las personas que hay que estar vigilante de Donald Trump. Claro, la presidenta lo detiene contra estas amenazas contra México, pero aún así México sigue en la mira. Claro, yo no estoy diciendo que ya nos iban a invadir, pero claramente fue un error terrorífico, brutal del gobierno de Estados Unidos. Y vean todo el espectáculo. O sea, espectáculo en el mal sentido. Quedaron como payasos, quedaron exhibidos. Que regrese a lo del Paso, Texas, se informó que cerraron ese aeropuerto por uso de drones de un cartel. ¿Usted no hay ninguna información de uso de drones en la frontera? De cualquier manera, el Gabinete de Seguridad lo investigaría. Si tienen alguna información,
la FAA o cualquier área del gobierno de Estados Unidos, pues puede preguntarle al gobierno de México. ¿Qué cree que haya ocurrido en realidad si es que están Pues no hay que dando esta especular, versión? ¿no? Vamos a tener la información y mantener siempre lo que hemos mantenido, que es una comunicación permanente. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya. Bueno, pues ya escucharon a la presidenta, esta fue su reacción y claramente pues no hay nada de información, solamente que el gobierno de Estados Unidos, así como Trump, le encanta mentir. Y esto pues para deslindarse responsabilidades que claramente la tenía el gobierno de Estados Unidos, sobre todo el Pentágono, por estos ejercicios. Que dijeron, no, pues entró en pánico la agencia aeroespacial. No, mira, ¿sabes qué? Andan unos drones ahí de los cárteles. Y ya sabes cómo hay problema con eso. La presidenta no se pone las pilas. Ya ves que ya saben que le echan mucho la culpa a la presidenta. Y pues claro, todos los titulares, cárteles mexicanos provocaron el cierre del espacio aéreo de El Paso, Texas. Va a traer pérdidas millonarias, pero ¿quiénes son los culpables? Los mexicanos, los cárteles. Por esto y por lo otro. Y bueno, la realidad es otra. Todo una coordinación fatal. No hay comunicación entre estas partes del gobierno de Donald Trump. Y bueno, pues ya saben la consecuencia. Pero aquí el punto importante, mi gente, que se tire esta falsa bandera del gobierno de Donald Trump. ¿De qué? De los cárteles mexicanos. ¿Por qué? Porque así es la propaganda. ¿Por qué fue lo primero que dijeron que eran los cárteles mexicanos? Pues para provocar una impresión de que ellos eran los culpables, mi gente. Por eso es bastante importante estarlo rectificando y sacando la verdad, mi gente. Por eso es importante que compartan estos videos, mi gente. Y bueno, ustedes ya saben la conclusión de esta investigación, se podría decir. Espero que les haya gustado la información, compártanla, es importante que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.